Shalom Aleichem, bienvenidos todos ustedes, qué suerte que están aquí. Y todos los que van a venir después, los que ven las clases en diferido. Ok. Quería antes que nada que digamos un Teilim por Jenny Giancarlini. Hoy ella está, a estas horas debe estar ya después de la operación. Les atención que haya tenido éxito. Una operación bastante importante. Ella no quiso que digamos nada, pero vamos a decir el Teilim número 20. Que es para cuando una persona querida, un pariente, está sufriendo, entonces que tenga refuah shlema. Los voy a poner aquí adelante de ustedes para que lo veamos juntos. Para el director del coro, un salmo de David, que Adonai te responda en el día de aflicción, que el nombre del Dios de Jacob te fortalezca, que Él envíe tu ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga, que recuerde todas tus ofrendas y que siempre acepte favorablemente tus sacrificios. Que Él te otorgue lo que tu corazón desea y cumpla todas tus sugerencias. Nos deleitaremos en tu salvación y en nombre de nuestro Dios alzaremos nuestros estandartes. Que Adonai cumpla todos tus deseos. Ahora sé que Adonai ha salvado a su ungido, respondiéndole desde sus santos cielos con la poderosa fuerza salvadora de su diestra. Algunos confían en carrozas y algunos en caballos, pero nosotros confiamos en Él. Invocamos el nombre de Hashem, nuestro Dios. Ellos se doblan y caen, pero nosotros nos levantaremos y nos mantenemos firmemente erguidos. Adonai sabes que el Rey nos responde en el día que clamamos. Lejaim. También para el niño que está recién nacido, con problemas de respiración, deseo que también tenga refuah shlema, y que Hashem les dé a ellos y a todos los enfermos del pueblo de Israel y de los Bnei Noach que siguen los preceptos, que acá salga de la muerte, grande la acá que trae la redención. Hashem. Estamos hoy en la Perashat Shoftim. Shoftim ya es una perashá donde Moshe Rabbeinu les está dando muchas halajot, muchas recomendaciones técnicas respecto al cumplimiento de la Torá en la tierra de Israel cuando entran. Y entonces una de las recomendaciones es que tienen que poner jueces y policías
en todos en los portales de todos sus asentamientos. Como dice aquí, Shoftim Beyotrim, Titen Leja Bejol Sheareja, en todos tus portales, ayer me lo queja no ten Leja, Bishbateja Beshaftu et Am Mishpat Tzedek. Jueces y policías vas a poner en todos los portales que Abayá, tu Dios, te está dando para las tribus, y ellos van a juzgar al pueblo un juicio justo. Van a hacer justicia. Shoftim Beyotrim, dice Rashi, Shoftim Dayanim Aposkim Etadin. ¿Qué significa jueces? Dayanim. Dayanim viene de la palabra din, que quiere decir juicio, y ellos van a dar el veredicto del juicio. Y Shotrim son los policías que van a perseguir al pueblo y van a hacer que se cumpla la ley, la palabra del juez, lo que está determinado en el juicio. Que golpean y someten con palos y con correas a la persona hasta que se acepte el juicio del juez, el juicio del magistrado. ¿Qué significa Bejol Sheareja? Bejol Ir Beir, quiere decir en cada una de las ciudades. Leshabteja, a las tribus, Musab al Titen Leja. Entonces, estos jueces y policías que vas a poner a las tribus, significa que va a ser jueces que vas a establecer para el pueblo de Israel, para las tribus. En todos sus portales que Dios te va a dar, enseña que hay que poner jueces en cada una de las tribus. Mejor Shevet de Shevet, mejor Ir de Ir, en cada ciudad y ciudad. Cada tribu significa que, como ustedes saben, la tierra de Israel estaba dividida de acuerdo a las tribus. Cada tribu tenía su territorio. Dentro de los territorios había ciudades. Entonces cada una de las ciudades tiene que tener sus jueces. De Shaftueta Am Mishpat Tzedek, van a juzgar al pueblo con un juicio justo. Quiere decir que tienes que decir Mané Dayanim Munjim de Tzadikim Mishpat Tzedek. Dice, vas a designar jueces expertos y justos, Tzadikim, para que juzguen con justicia. Estoy preparando, no sé si vieron el video de hoy, pero estoy preparando otro video más para esta semana que tiene que ver mucho con el tema de justicia, sobre todo la justicia interior de cada uno. De acuerdo con el Pirkei Avot, que por supuesto es una enseñanza del Rav Ginsburg. Entonces no tuerzas la justicia y no des consideración especial a nadie, no tomes sobornos, puesto que el soborno hace ciego al sabio y pervierte las palabras de los justos. Lotate mishpat, no vas a torcer o a desviar el juicio. Lotakir panim, no vas a reconocer a alguien
y vas a tener protección o consideración especial. Pelotikaj shohad, y no vas a tomar soborno, ki ashohad y a ver einei jajamim, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Baisalah librei tzadikim, y pervierte la palabra de los justos. Por supuesto, todo esto está dirigido a los gobernantes, está dirigido a los jueces y a la gente que tiene poder sobre el pueblo. Pero por supuesto, también tiene que ver con nuestro servicio divino. Entonces, tenemos que poner también jueces y policías en todos nuestros portales, en los ojos, en los oídos, los ojos para cuidar lo que vemos, los oídos para cuidar lo que escuchamos. También cuando respiramos tenemos que respirar aire puro, palabras de Torah, la boca tiene que entrar y salir todas cosas buenas, y así todos nuestros, y el miembro del pacto, que también es uno de nuestros portales, es uno de los lugares donde entra y sale energía, también tiene que ser cuidado, el cuidado del pacto, del Brit, está también dentro de uno de estos versos de la perashá de esta semana. Que si ustedes toman la perashá de esta semana, más adelante van a ver como dice que si un hombre y una mujer están haciendo algo que no es bueno a los ojos de Dios y van a pervertir el pacto, entonces hay que tomar 2 o más testigos. Claro, muy bien la Torah que no, el juicio a muerte nunca va a ser, o un juicio en general nunca va a ser hecho con un solo testigo, sino que vas a tener por lo menos 2 o 3 testigos. Y depende del caso, va a ser apedreada esa persona y llevada a muerte. Últimamente vemos como los musulmanes tienen el juicio muy fácil, y sin hacer juicio, sin testigos o con testigos que mienten, matan a sus propios hijos, matan a gente, matan a gente que dicen que son colaboradores, y le hacen sin siquiera juicio, los agarran del cuello, los llevan a la calle y frente a todos los matan. El pueblo de Israel no es así. Se ha dicho que un Sanedrín, una corte de justicia que mata más de una persona cada 50 años es considerada sanguinaria. Así que la idea es, como dice también la Torah, que ellos van a ver todo esto y se van a alejar del pecado. Acá no está hablando de los casos de muerte porque en justa defensa. Hay un lugar en la Torah donde dice que si tú ves a alguien que está persiguiendo a tu amigo para matarlo con un revólver o un cuchillo, tienes que matarlo al que está persiguiéndolo, aunque no sepas bien qué es lo que está pasando. Bueno, y así esta perashá es muy interesante. Ya en otros años hablamos de estas cosas, pueden encontrar mucho material en nuestra página. Más adelante habla la Torah que en caso de que
los jueces, un juez no sabe exactamente cuál es la ley que tiene que aplicar, tiene que ir a donde están los sacerdotes levitas, o sea, al templo, para que ellos le enseñen exactamente cuál es la ley. Con respecto a este tema de Shoftim y Shotrim, hay una enseñanza muy interesante en el Hasidut, y que el Rebbe nos trae con sus palabras inigualables. Voy a tratar de transmitirles un poco esta perashá bajo la luz del Hasidut, de un mamar, o de una sijá del Rebbe que la dio el 4 de Elul del año 5727, hace 49 años, 47 años, ¿sí? 47 años. Y dice así: Shoftim veshotrim titen lecha bechol shearecha, veshaftu etam mishpat tzedek, que es el verso de nuestra perashá. Jueces y policías vas a poner en todos tus portales, etcétera, y van a juzgar al pueblo con un juicio justo. Y trae el Midrash Rabbah. Midrash Rabbah es uno de los principales Midrashim que traen enseñanza de los sabios que están en el Talmud. Dice, ¿a qué se parece esto? Al rey que tenía muchos hijos, pero amaba principalmente al más pequeño de todos. También este rey tenía un huerto, y ese huerto era su posesión más preciada de todo lo que él tenía. Entonces dijo el rey: yo le voy a dar mi huerto, que este huerto que yo amo, de entre todo lo que tengo, a mi pequeño hijo, que yo amo, lo amo a él de entre todos mis hijos. Y así dijo Akadosh Baruj Hu: entre todos los pueblos que creé, yo amo a Israel. Como está dicho, Kinaar Israel Baoabeu, Umikol Mashebarati Eini Ohev Ela et Adin. Dijo Dios algo muy interesante, dice, porque el joven Israel, y yo lo amo, y de todos los que yo creé, no amo sino al juicio. De todo lo que yo creé, yo se lo amo al juicio, al Mishpat. Como está dicho, y Ani Hashem Ohev Mishpat, Amar HaKadosh Baruj Hu. Dice el profeta, porque yo soy Dios que amo el juicio, dice HaKadosh Baruj Hu. Yo doy lo que amo al pueblo que yo amo. Y termina el Midrash, dijo HaKadosh Baruj Hu, en mérito del juicio, yo hago posar la presencia divina dentro de ellos. Como está dicho, y se enorgulleció el Dios de las huestes, Hashem Sebakot, en el juicio,
y el Dios sagrado se santificó con la justicia, y por el mérito del juicio yo los voy a redimir a ustedes con la redención completa, como está dicho: cuiden el juicio y háganse de acá, porque está muy cerca de venir mi redención. Interesante todo esto, ¿no? Por un lado, el Midrash dice que Dios tiene hijos, y dentro de todos esos hijos él ama al más pequeño. Y por otro lado tiene un huerto, un pardés, dice el Midrash, y de todas mis posesiones yo amo a ese huerto. Entonces, ¿qué mejor que darle a ese que yo amo, eso que yo amo más que todo, dárselo a mi hijo pequeño? Y entonces, esa es la parábola. ¿Y cuál es el nimshal? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué es lo que está aludiendo esta alusión, esta parábola? Dice que de entre todos los pueblos que él creó, él ama al pueblo de Israel. Y de entre todas las cosas que él creó, en general, él ama el juicio. Entonces, le voy a dar a mi pueblo de Israel el juicio. Uno habría de pensar que, porque él lo ama a Israel, le iba a dar la tierra de Israel, o le iba a dar el dominio sobre todos los pueblos, se le iba a dar los secretos. Sí, también le dio. Pero acá, los sabios nos cuentan que lo más preciado de todo lo que Dios creó es el juicio, es la justicia. Como está dicho, también Seder Tirdof, está dicho en esta peralla: justicia, justicia perseguirás. Y entonces hay que entender, dice el Rebbe, cuál es la relación que hay entre el joven Israel que él ama y el Mishpat, el juicio. Porque dice, yo le estoy dando el juicio a Israel porque él es un joven que yo amo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa que es un joven, un nar? Como está dicho de Yosef Atzadik, que es pequeño. Entonces uno tendría que pensar, dice el Rebbe, que cuando algo es pequeño, no es tan importante, y teóricamente lo que es más grande es más importante. Esa es una de las preguntas que se hace el Rebbe de acuerdo a todo esto. ¿Por qué le da lo que más quiere al más pequeño? Cuando uno le da una posesión muy grande a un jovencito, a un niño, lo más seguro es que lo pierda. También hay que entender, dice el Rebbe, ¿por qué? Por el mérito del juicio, yo hago posar la presencia divina en ellos. ¿Se acuerdan que hay un verso cuando Dios le ordena construir el tabernáculo, el santuario? Dice, Ve'azuli Migdash ve'yahanti betoham. Y van a hacer un santuario y yo moraré dentro de ellos. Entonces, gracias. Salud, Rivka. Cuando uno estornuda, por cada estornudo que da, tiene que tirarse de la oreja. Porque está dicho que cada estornudo es como que sale un poco de la vida. Cuando uno expira, saca el aliento y saca un poco de la vida, después toma de nuevo.
Entonces, para hacer capará, para expiar ese pequeño estornudo, o el perjuicio que puede tener ese estornudo, hay que tirarse de la oreja. Una vez por cada estornudo. Si uno estornuda mucho, hay que contarlo, sí, chic, chic, chic. Muy bien. Bienvenidos a todos los que van llegando. Les pido disculpas que estamos dando las clases un poco más temprano, empezamos a las 10, se nos hace muy tarde. Cuando terminamos la clase, sobre todo a nosotros que nos gusta estar mucho tiempo juntos, nos cuesta separarnos y a veces estamos mucho tiempo. Entonces, por un lado, Dios decidió darle el juicio, que es lo que más quiere, a un infante, al pueblo de Israel. Entonces el Rebbe pregunta, ¿por qué es así? ¿Cómo entendemos esto? Después pregunta, también hay que entender por qué, por el mérito del juicio que va a hacer el pueblo de Israel. Entonces yo hago posar la presencia divina dentro de ellos, de Azul y Mikdash, de Shafant y Betoham. Y encima, por el mérito del juicio, van a redimirse con una redención completa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es importante saber que hay que cuidar el juicio, y sobre todo los jueces tienen que ser muy estrictos en el juicio, y cuando viene el acusado y el acusador al juicio frente a él, los dos tienen que ser como culpables. Tienen que examinar a uno y al otro, y también a los testigos. Y siempre tienen que desconfiar y pensar que están mintiendo. Ahora, cuando después de todo el testimonio y toda la verdad que les llegó a la conclusión el juez, dio el veredicto, una vez que dio el veredicto, todos aquellos que recibieron el juicio, tanto el favorecido como el no favorecido, son justos, tienen que ser Zakaim. Uno porque recibió el veredicto y lo va a cumplir, y el otro porque tenía razón en su acusación. En caso contrario, lo mismo. Si alguien acusó sin motivo o de forma intencional, va a recibir lo que él merece. Y lo mismo pasa con los testigos. Entonces, es un mundo sin justicia y sin gente que sean verdaderos jueces, es el mundo que vemos nosotros hoy en día. Por eso los jueces de Israel se cuidan tanto, porque además, todo aquel que determina una ley, un veredicto, tanto en un juicio como un rab, posek halajá, que determina cómo es la halajá, y entonces todas las demás personas se guían de él, entonces esa persona tiene que cuidarse mucho más, porque una cosa es que uno solo peque y haga su pecado, tiene su responsabilidad, pero cuando alguien hace pecar a gente, hace pecar a los demás, y más cuando más importancia tienen, más gente lo escucha y más pecan, entonces eso es terrible, eso es algo que es muy difícil de expiar. Entonces por eso la gente de responsabilidad tiene que cuidarse muchísimo más. Entonces viene el Rebbe y dice, para entender esto hay que explicar primero, hay que aclarar qué significa Shoftim Beshotrim Tipen Leja. ¿Cuál es el asunto que hay en esto? Que jueces y policías
vas a dar en todos tus portales. Cuando uno lo ve, como dijimos recién, a nivel del mundo, es muy simple. Pero, ¿qué pasa cuando esto tiene que ver con el servicio de la persona? Porque ese es el Hasidut. El Hasidut es que todo lo que uno ve y todo lo que el Torah nos enseña tenemos que aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, si nosotros buscamos la redención, buscamos la felicidad, buscamos un mundo mejor, tanto en general como para nosotros mismos, y también queremos ser buenos jueces y cuidar toda nuestra vida y ser redimidos, ver la revelación de Dios, entonces tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo la Peraya. Entonces dice, primero hay que entender una cosa, dice el Rebbe. A pesar de que el tema de los jueces y los policías que tienes que darte tienes que poner en todos tus portales, en todas tus ciudades, es un precepto positivo, una mitzvat aseh de la Torah, mitzvat aseh de Oraita. Ustedes saben lo que es un precepto positivo y un precepto negativo, ¿no? Mitzvat aseh quiere decir, es literalmente la traducción al castellano, hacer, es el verbo hacer. Es un precepto positivo, pero literalmente quiere decir es una orden que hay que hacer, una mitzvah. Y mitzvat lo hace es un precepto negativo, ¿qué quiere decir lo hace? No harás, ¿ok? Entonces hay 248 preceptos positivos y 365 negativos. 248 son los órganos del cuerpo y 365 son los tendones y venas que hay en el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo trabaja para cumplir los preceptos y cada precepto que nosotros hacemos es una rectificación y es una revelación de la chispa divina que hay en cada uno de nuestros órganos. ¿Ok? Entonces, dice, hay que entender que poner jueces y policías para juzgarnos es un precepto positivo de la Torah. Es un precepto positivo, también hay distintos preceptos. Hay algunos preceptos que son personales, por ejemplo, poner tefilín, decir una bendición para las comidas, los preceptos del rey. Los preceptos personales pueden ser para todos, o, como decía recién, los preceptos del rey son personales pero para determinadas personas. Lo mismo con los Kohanim. Los sacerdotes tienen algunas tareas personales que solamente ellos lo pueden hacer. Pero hay algunos preceptos que se llaman mitzvat tzibur. Un precepto que es para toda la comunidad. Toda la sociedad tiene que designar jueces y policías en todos los países, está dicho, en en todas las porciones y porciones dentro de cada tribu, en cada ciudad y ciudad y en cada tribu y tribu.
Y esto implica también designar a un Sanedrín. Ahora, este precepto, dice el Rebbe, se realizaba en la época en que estaba el Beit HaMikdash, y solamente en la tierra de Israel. Cuando el pueblo de Israel no está el Beit HaMikdash, o sea, está en exilio, hay un pueblo que lo está sometiendo, y si está fuera de la tierra de Israel, entonces estas mitzvot de designar jueces y policías, entonces no lo tiene que hacer. Por un lado no lo puede hacer, pero por otro lado no está obligado a hacerlo. Eso está obligado solo cuando está en la tierra de Israel. Por eso hoy en día hay una discusión en la tierra de Israel, porque por un lado unos dicen que ya el pueblo de Israel volvió a la tierra y que estamos en la época de la redención, que ya volver a la tierra ya es el principio de la redención, entonces hay que empezar a cumplir con el precepto. Pero por otro lado, hay quien sostiene que en realidad todavía el pueblo de Israel no está dirigido como la Torá. Entonces el gobierno que hay no es un gobierno de la Torá, sino que es un gobierno que está manejado por las fuerzas extranjeras. Incluso el país fue autorizado por las Naciones Unidas, y como vemos, el pueblo de Israel no tiene libertad para gobernarse a sí mismo, sino que tiene que dar cuenta de sus acciones a otros pueblos. En realidad no lo tienen que hacer, pero los gobernantes, como no siguen de acuerdo a la Torá, entonces eso no sucede. Y sobre todo, la opinión es que tiene que haber un Mashiach, tiene que haber un rey, tiene que haber un Sanedrín, y entonces por eso no se puede todavía designar el Sanedrín y no se puede obligar que haya jueces en todo el país. Pero eso no quita que tratemos de que haya. Hay que tratar de hacerlo para acelerar todo esto y que Dios mande la redención. Entre paréntesis, acá me preguntan qué ocurre cuando a un juez se le impide dar una sentencia justa. El juez juró hacer un juicio justo. Entonces, si un juez no puede hacerlo, por un lado tiene que hacerlo, tiene que determinar el veredicto. Si no lo dejan cumplirlo, entonces tiene que hacer lo posible, pero ya está fuera de sus manos. Pero si ve que todo lo que él está haciendo no sirve para nada, entonces tiene que renunciar, tiene que salir de ese sistema corrupto y no participar de él. De todas maneras, siempre cuando uno está en un sistema corrupto, sea lo que sea, tiene que tratar de luchar contra la corrupción, luchar contra la maldad, cada uno entregando la vida, como un soldado. Entonces todo depende del temperamento y la ética que tiene un juez. Es una pregunta muy, muy actual, pero nosotros lo vemos hoy en día, pero es algo que siempre sucedió. Cuando los jóvenes van a la facultad de justicia a estudiar leyes, entonces allí le enseñan las leyes tal como tienen que ser, en forma ideal, en forma perfecta. Entonces se imagina que cuando vaya al juzgado, tanto como abogado, como defensor, como acusador o como juez, en caso de que sea una persona normal, ¿no? Una persona buena, va a querer cumplir lo que estudió, lo que le enseñaron. Pero en la mayor parte del mundo esas cosas no funcionan así, es muy difícil cumplir exactamente. Y sobre todo es
es difícil hoy en día cumplir con las leyes de la Torá, porque incluso en la tierra de Israel los jueces son obligados a seguir no solamente el derecho judío, sino que el derecho romano y el derecho inglés. Hay muchas leyes que no son de la Torá, sino que son del derecho inglés. Entonces por eso muchos religiosos dicen que la justicia que hay hoy en Israel hay que seguirla como se sigue cualquier justicia de cualquier otro país, pero que no es de acuerdo con la Torá. Entonces, decíamos que todo esto significa nombrar, que teóricamente, no teóricamente, sino cuando el pueblo de Israel está en posesión de la tierra y hace que se cumpla la Torah, entonces hay que designar jueces, policías y designar un Sanedrín dentro de la tierra de Israel. De todas maneras, después que se anuló el Sanedrín se anuló unos años después que se destruyó el templo, y también en la época del exilio dentro de la tierra de Israel, de todas maneras hay que tratar de poner jueces y policías y hay que cumplir con esta mitzvah, por lo menos en forma espiritual, en el servicio de la persona, en el esfuerzo, en la vida de la persona. Porque eso también es lo que dice la Torá. Como leemos en el verso, jueces y policías vas a darte a ti. O sea que está hablando en forma singular, en forma individual. Entonces, esto corresponde a cada uno y una de las personas. Cada uno tiene que poner su propio juez. De ahí debe haber surgido la idea de Pepe Grillo, ¿no? Y así también, nosotros todos tenemos una voz interior que nos dice cuál es la verdad, y Dios nos da el libre albedrío para cumplir o no el veredicto. Entonces también en la época del exilio tenemos la posibilidad de cumplir con esta mitzvah positiva en forma individual y también en todo lugar, tanto dentro de la tierra de Israel como fuera de la tierra de Israel. Porque así el Rebbe nos enseñó, tenemos que hacer del lugar donde vivimos la tierra de Israel. Incluso el astronauta que va a la Luna o ahora que van a ir a Marte, allá cuando la persona está en donde esté, cada uno tiene que hacer que se cumplan las leyes de la Torah. Entonces, el Rebbe trae una enseñanza del Tzemach Tzedek, del Rebbe Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, que también se llamaba Menachem Mendel, como el Rebbe nuestro. Menachem Mendel es la misma gematria de Tzemach Tzedek. Ustedes saben que Tzemach Tzedek es igual en gematria a Menachem Mendel, entre otras cosas. Y también Tzemach Tzedek quiere decir que va a brotar. Tzemach viene de la planta, de cómo brotan las plantas, la justicia. Así que esto tiene el mismo nombre del Rebbe, tiene que ver. Tzedek también es una palabra que ustedes todos conocen, Tzedaká. Entonces Tzedaká no significa caridad, que yo doy porque soy bueno, sino que yo doy porque estoy haciendo justicia. Porque yo lo que tengo no es mío, sino que es del otro. Dios me lo dio para que darle al otro. Entonces, eso es hacer justicia. Distribuir a cada uno lo que le corresponde.
cuenta una historia que es de la perashá anterior, pero que me quedé con ganas de contarle y no sé si exactamente el lugar ahora, pero tiene que ver. Había un comendador romano en la tierra de Israel en la época de Rabí Akiva, que se llamaba Turnus Rufus. ¿Escucharon a ver alguna vez a una persona, un romano, que se llamaba Turnus Rufus? Turnus Rufus, entonces, era un gobernador que gobernaba la tierra de Israel, y a él le gustaba mucho no darle respiro a Rabí Akiva. Y entonces constantemente le hacía cuestionamientos y lo buscaba para mostrarle que lo que él estaba haciendo estaba mal. Turnus Rufus. Una vez vino a Rabí Akiva y le dijo: si tú amas a Dios y si Dios ama a los pobres, entonces le dice Turnus Rufus a Rabí Akiva, que está escrito que tienes que darle tzedaká a los pobres. Entonces, si él ama tanto a los pobres, ¿por qué no les da a él de comer? ¿Por qué los mantiene pobres? Esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Entonces Rabí Akiva le contestó que es para darnos el mérito de no ir al purgatorio. Porque como siempre decimos, que la tzedaká salva de la muerte, y grande es la tzedaká que trae la redención, a través de dar mucha tzedaká, entonces expiamos nuestros pecados y no vamos al purgatorio. Vamos directamente al mundo por venir, tanto el de las almas como el de la redención. La tzedaká salva de la muerte y grande es la tzedaká que trae la redención. Entonces, Turnus Rufus dijo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque entonces estás dando tzedaká simplemente para salvarte a vos. Entonces le dice: te voy a dar una parábola para que entiendas lo que está pasando. Le dijo Turnus Rufus a Rabí Akiva. Dice: no solamente si le das tzedaká al pobre, no tienes que ser premiado con salvarte del purgatorio, sino que tienes que ser castigado. ¿Por qué? Porque es como un rey que se enojó con su esclavo y lo encerró en un calabozo. Y entonces, todo aquel que le da de comer o le da de beber, si el rey se llega a enterar, se va a enojar con esa persona. Porque como está dicho, todos los hijos de Israel son mis siervos, dijo Dios. Así está escrito en Vaikra, en el libro de Levítico. Los hijos de Israel son mis siervos. Entonces, si hay un judío que tiene hambre y vos le das de comer, Dios se va a enojar con vos. ¿No? Es una forma bastante extraña de pensar, pero en realidad tiene su lógica, de acuerdo a ese verso. Entonces le dijo Rabí Akiva: yo te voy a dar otra analogía. Dice: esto es análogo a un rey que se enojó con su hijo
y lo encerró en un calabozo y ordenó que nadie le debe comer ni beber. Entonces se acercó una persona y le dio de comer y beber. ¿Y qué hizo Dios cuando se enteró? ¿Qué hizo el rey cuando se enteró de esto? Fue y le dio una recompensa a la persona. ¿Por qué? Porque en realidad el reino amaba a su hijo, y todo aquel que ama al hijo y trata de ayudarlo, entonces debe ser recompensado. Y así está escrito. Y nosotros somos hijos de Dios. Kiatem Banim Atem Lashem Elokejem. Dice, ustedes son hijos para Hashem, vuestro Dios. Entonces, incluso hacer justicia es algo que no es simple. A veces, cuando uno tiene adentro dos testigos, dos abogados y tres testigos. Testigos son sus ojos, sus oídos, sus sentidos, y los jueces, y los abogados son el alma divina y el alma animal. El alma animal es el acusador en general y el alma divina es el defensor. Entonces, nosotros tenemos nuestra mente, que es el juez. Nuestro libre albedrío, el Da'at, del cual siempre hablamos. Cuando el Da'at no está refinado, entonces no sabemos bien apreciar quién tiene razón. Entonces muchas veces ponemos en la balanza cosas que no debería, porque siempre estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos, justificar nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestro propio bienestar. Entonces el juicio sale injusto, sale un veredicto no justo. Y eso no es solamente malo para el acusado, sino que también es malo para el juez y para todos los demás. Porque el universo es uno, y todos somos parte de ese universo, y lo que cada uno hace afecta a los demás. Como está dicho que el pueblo de Israel son Arevim Zelazé, uno es responsable del otro. Entonces dice el Rebbe, trayendo la explicación del Tzemach Tzedek respecto a nuestra Perashá, que hay dos interpretaciones, hay dos explicaciones de lo que está escrito Bechol Sheareja, en todos tus portales. Hay una explicación que dice que todos tus portales son tus ojos y tus oídos, tu boca, tus manos y tus piernas. Entonces, ¿qué significa esto? Que todos tus portales son todos tus órganos, todos tus miembros. Pero el Sefer Yetzirah trae 7 dobles. Ustedes saben que dentro de las letras hay 3 niveles. Están las 3 letras madres, están 7 dobles y 12 simples. ¿Ok? Shalosh Imaot, Sheva Kfulot de Shtemesher Pshutot. Como siempre, cuando hay un patrón de algo, el Sefer Yetzirah, la Kabbalah, lo trae en distintos niveles, en distintos aspectos. También hay 7 dobles con respecto
a los portales. Entonces hay 7 portales del alma. Y esos 7 portales tienen que ver con los 7 planetas. Hay 7 planetas de acuerdo a la sabiduría antigua. Y eso tiene que ver con 7 planetas que hay en el hombre, con los 7 portales que hay en el hombre, que son los 2 ojos, los 2 oídos, las dos narinas de la nariz y la boca. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos siempre. Entonces, por un lado dice, están los ojos, los oídos, las bocas, la boca, las manos y los pies, son 7. Yo cuento 9, ¿no? Tenemos 2 piernas y dos manos, una boca, 2 oídos y 2 ojos. A ver, déjenme ver si hay alguna explicación para este asunto. Entonces, esta explicación que está traída en una interpretación de la Torah llamada Shiftei Cohen, hay 7 portales. Bueno, aparentemente las manos son una y las piernas son una. Y la nariz no está considerada como un portal, porque portal quiere decir algo que nosotros sentimos, y uno puede escuchar 2 cosas, uno puede ver una cosa por un ojo y otra cosa por otro ojo, y también puede escuchar una cosa por un oído y otra cosa por otro oído, pero el olor por la nariz generalmente es el mismo. No se siente un olor por el otro. Cuando uno siente algo, se siente por los dos. Así que, bueno, digamos que hay una pequeña duda respecto a ese tema de los 9. Con respecto a los 7 planetas y a los 7 miembros y los 7 sentidos del alma, ahí ya no tenemos tanto problema. Tenemos los 2 oídos, los dos ojos, los 2 orificios de la nariz y la boca. 7, ¿sí? Salvo que alguno esté resfriado y tenga tapado una nariz. Muy bien. Y también el Sefer Yetzirah trae otra división, otra explicación dentro de este tema de los portales, que los 7 Shearim tienen que ver con las 4
con 4 niveles, 4 aspectos: la vista, el oído, el olfato y la palabra. ¿Sí? Esos 7 comprenden 4 sentidos: la vista, el oído, el olfato y la palabra, que por supuesto corresponden a las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, los ojos y los oídos, que corresponde a la vista y la audición, corresponde a Jochma y Binah, como todos sabemos. El olfato tiene que ver con Zeir Anpin, con las 6 emociones del corazón, o Tiferet, que comprende en general a Zeir Anpin, a las 6 emociones del corazón, y el habla corresponde al reinado. Entonces, como los 7 portales que estamos diciendo corresponden a 7 dobles, como dice el Sefer Yetzirah, entonces también estos 7 portales son dobles. Entonces, en el alma de la persona, que tenemos el alma divina y el alma animal, tenemos 7 correspondientes al alma divina y 7 correspondientes al alma animal, como dijimos recién, que cada uno de esos testigos corresponden a la defensa y 7 corresponden al acusador. Y más todavía, dice el Rebbe, y así se explicaba en la Cábala, en el alma divina misma hay 7 dobles. ¿Me están siguiendo toda la estructura de los portales? ¿Por qué? ¿Por qué en el alma divina hay 7 dobles? Habíamos dicho que las 7 dobles del alma corresponden a los 4 sentidos de la cabeza, ¿no? El oído, la vista, el olfato y el habla. A pesar de que, de acuerdo a la ciencia, el habla no es considerado uno de los sentidos, nosotros sabemos que hay 12 sentidos que están divididos de acuerdo a las 12 constelaciones, a las 12 tribus, a los 12 meses del año, etcétera, etcétera. Y uno de esos sentidos es el habla. ¿Por qué? A ver si ustedes me pueden decir por qué en el alma divina estos 7 portales que corresponden a los 4 sentidos, escuchar, ver, oler y hablar, en realidad también son 7 dobles, 7 por 2. ¿Cómo puede ser que tengamos eso doble? Fíjense lo que pasa con el olfato. Fíjense lo que pasa con la vista. Habíamos estudiado, de acuerdo con la Cábala, que uno ya ve lo que tiene adentro, así nos explica el Baal Shem Tov. Uno ve lo que ya tiene adentro. ¿Por qué? Porque hay un Or Yashar y un Or Joser. Hay una luz que va y hay una luz que vuelve, que retorna. Entonces todo lo que nosotros vemos afuera es lo que ya tenemos adentro. Entonces vemos afuera lo que nosotros ya tenemos listo en nuestro interior. Y es la importancia de rectificarnos a nosotros mismos, porque rectificar lo que nosotros vemos, entonces rectificamos el exterior. Esto de Or Yashar y Or Joser, en Hasidut, se llama Ratzó Vashov. Así como cuando nosotros nos vamos a dormir, el alma vuelve a Shem, que se llama Shov,
y después cuando nos despertamos baja, se llama, perdón, cuando va para allá se llama Ratzó y después baja y se llama Yo. Al revés, y también al revés, cuando Dios nos crea, el alma que está arriba baja, Ratzó al cuerpo y después Shub vuelve allá arriba. Explica Hasidut y el Sefer Yetzirah que también en este caso, esos 7 portales de los 4 sentidos tienen un ir y tienen un volver. Como está explicado en el Zohar, en el Tikunei Zohar, que hay 7 Kochvei Lejet, 7 planetas, que son los 7 dobles. ¿Y por qué? Porque van y vuelven. Esos planetas están constantemente dando vuelta alrededor de su eje, y entonces van y vuelven, se alejan y vuelven. Entonces, como estamos hablando de que es ir y volver del lado divino, del alma divina, es un ir y volver de Kedushá. Entonces, todo lo que hablamos en Kedushá, todo lo que se refiere a los sagrados, hay 2 direcciones, como Beit Shammai y Beit Hillel, que es la línea del Gesed, de la derecha del árbol de la vida, y Beit Shammai es del lado de Geburah, del lado del rigor. Y ambos son de Kedushá, no significa que uno es bueno y otro es malo, ambos son verdad y ambos son de Kedushá. Y entonces por eso, después que en general el veredicto de la halajá es de acuerdo con Beit Hillel, de todas maneras hay algunas halajot que son como Beit Shammai. La mayoría es Beit Hillel y un poco es como Beit Shammai. En el futuro por venir, cuando se revele que Yitzhak Avinu, Yitzhak, el lado de Geburah, el lado del juicio, porque el juicio también es Din en realidad es el lado de la izquierda, de la Geburah, como dice Hashem, que es lo que más ama. En este momento nosotros tememos del juicio, por eso nos preparamos todo el mes de Lul para salir beneficiados en el juicio, salir absueltos, salir Zakaim. En hebreo no se dice salir absuelto, sino que se dice salir Zakai. Cuando uno es Zakai en el juicio, no significa, bueno, es inocente por supuesto, pero aparte significa que es Zakai, es meritorio. Queremos salir meritorios en el juicio. Entonces, en el futuro por venir, cuando nosotros querramos hacer estrictamente lo que quiere Dios, en forma perfecta, y no en una forma que puede ser un poco suave. ¿Por qué? Porque imagínense, cuando ustedes reciben plata, quieren que les den hasta el último centavo. Pero cuando uno da, a veces es un poco más flexible y se deja llevar por un poco por el jefe propio. Y en realidad tiene que ser al revés. Uno tiene que ser benevolente con el otro y no exigirle al máximo. Y ser más estricto con uno mismo, exigir al máximo, porque sabe que cuando uno se exige al máximo a uno mismo, entonces es más perfecto y recibe más recompensa en el mundo por venir y hace más feliz a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, en cada uno de estos sentidos, y en cada uno de los 4
de los 7 portales y de los 4 sentidos, hay un lado de Gesed y un lado de Geburah, que es otro concepto, no es lo mismo que Ratzov Vayov, ir y retornar, sino que también está el lado derecho y el lado izquierdo. Entonces vemos que hay arriba y abajo, y hay derecha e izquierda. Entonces siempre todo tiene un aspecto doble. Y entonces vemos también que en Ratzov Vayov también tiene que ver Gesed y Geburah. ¿Por qué? Porque correr tiene que ver con Geburah y retornar tiene que ver con Gesed. Los dejo a ustedes que anoten todas estas comparaciones y mediten ustedes mismos por qué una cosa y por qué otra. Y entonces dice el Rebbe, este es el significado de jueces y policías vas a darte en todos tus portales. O el juez tiene que ver con el juicio que tiene que hacer el hombre, que tiene que juzgarse a sí mismo, cómo tiene que ser su comportamiento en todos sus portales, cómo tiene que escuchar, qué tiene que escuchar, qué tiene que oír, qué tiene que decir, cómo va a ver, porque incluso nosotros también podemos ver esa diferencia entre la vista. Está lo que uno recibe de afuera, que objetivamente dice, bueno, yo estoy viendo eso, lo estoy recibiendo de afuera. Pero también, cuando uno mira lo de afuera, dice, bueno, ahora lo estoy viendo con ojos de bondad, y ahora estoy viendo con ojos más estrictos. Sobre todo se puede ver de distinta manera. Y así, entonces también uno se tiene que juzgar de esa manera. Y todos los sentidos tienen son vistos así. Tienen esos dos aspectos. Y como decíamos antes, que al principio decíamos que esos 7 portales corresponden a todos los miembros del cuerpo, entonces todos los 248 miembros del cuerpo y los 365 también tienen su ir y venir. El músculo tiene la contracción y la expansión, los nervios las neuronas tienen las que van y las que vuelven, la sangre, hay venas y arterias, el brazo se extiende y se contrae, el derecho atrae y el izquierdo rechaza, el derecho da y el izquierdo restringe, y así todos los miembros del cuerpo. Y cuando hay una enfermedad en los miembros del cuerpo, en alguna parte del cuerpo, es porque hay un desequilibrio en estas cosas. Y así también sucede con nuestro comportamiento espiritual. Y aquí es donde va el Rebbe. Como todos tenemos nuestra alma divina y nuestra alma animal, entonces el alma divina tiene la forma de ver un equilibrio entre los dos aspectos, ya sea entre ir a Dios y volver a este mundo, Ratzov Vayov, o entre juzgar o ver del lado de Gesed, del lado de Geburah, porque tiene lo que llamamos interinclusión. Se complementan y cada uno busca el equilibrio. Por eso el Arizal nos dice que el máximo de la perfección es la interinclusión, que haya un equilibrio entre todas las partes. Pero nosotros sabemos que el alma animal no tiene eso. El alma animal lo único que quiere es hacer lo que él quiere. No trata de acercarse a Dios o acercarse al prójimo o ver las cosas en forma
de Gesed para el otro, sino que siempre ve Gesed para sí mismo y Geburah para el otro. Siempre ve del lado del ego y nunca ve del lado y nunca ve del lado de Dios, nunca ve del lado del alma divina. Entonces, por eso dice que hay que poner jueces y policías en cada uno de los portales. Cada uno de nuestros sentidos tienen que estar gobernados por el alma divina. Entonces, si nuestro juicio del alma divina no logra que el alma animal cumpla con lo que tiene que ser, tenemos que poner policías, como dice la Torah, que van a castigar y van a doblegar a aquel que no quiera cumplir con el juicio, con el veredicto. Y esto tiene que ver con nuestra época del mes de Elul. En este mes de Elul, que de acuerdo con la Kabbalah también decíamos que todos los meses del año tienen que ver con las letras del Aleph Bet, y que siempre nosotros estudiamos cada letra, cada mes, de acuerdo a las letras, y a través de eso revelamos maravillas de la Torah. La verdad no nos dejó descansar nada, 1 hora y 20 que no nos dejó descansar. Dormir no, pero hay que descansar un poco. No se puede sentar charlatán. Seguramente todos ustedes ya conocen la meditación del mes de cada mes, de acuerdo con el Sefer Yetzirah. Y nosotros vemos que el mes de Elul tiene que ver con la tribu de Gad, tiene que ver con la letra Yud, y tiene que ver con la acción, y tiene que ver con la mano izquierda. Y de acuerdo con todo lo que meditamos ahora y lo que sabemos de Kabbalah, es interesante ver la relación que hay entre la letra Yud, que es Jochma, que está del lado derecho, la mano izquierda y la acción, porque habíamos dicho que Yud, Jochma tiene que ver con la vista. Y acá nos dice que el mes este de Elul tiene que ver con Jochma, con la letra Yud, pero tiene que ver con la mano izquierda. Y tiene que ver con la acción, no con la vista. Bueno, ahí van a poder ver cómo está dicho que Dios creó el mundo con la mano izquierda. Y no da error, sino que tienen que copiarlo todo y ponerlo en el servidor, porque como está dividido en 3 partes, seguramente están apretando y les conecta solamente a una partecita. Si no, van a la página de dimensiones, como siempre, y allí en la entrada tienen una conexión para el mes de Elul.
Entonces, decíamos que vamos a hablar unas pocas palabras, estas últimas palabras, unos minutos, sobre el mes de Elul. Ustedes saben que el lunes a la noche fue 30 de Av, Menachem Av, y el martes a la noche, o sea, hoy a la noche, es el primero de Rosh Chodesh Elul. El primero de Elul. Entonces, siempre que el mes tiene 30 días, el último día es el primero de Rosh Chodesh. En realidad nosotros decimos Aleph de Rosh Chodesh. Y el primero del mes siguiente es el Bet de Rosh Chodesh. Entonces, el mes tiene 2 días de Rosh Chodesh. Uno es el 30 de Av, o del mes anterior, cual sea, y el otro es el primero del mes siguiente. Entonces, ¿cómo se llama el día 30? Se llama 30, vamos a ponerlo esto en otro lado si tenemos más lugar para escribir. Este Teilim que está aquí abajo es el Teilim número 20 que decimos cuando hay algún sufrimiento o alguien tiene algún problema, y lo dijimos al principio de la clase porque Jenny Giancarlini, nuestra colaboradora fiel, inflexible, está siendo, espero que ya haya terminado, pero hoy a la mañana en Argentina iba a someterse a una operación importante. Es una taller que acá yo lo jure de Refuash Lema y la veamos pronto de nuevo con nosotros. Entonces aquellos que no dijeron o los que quieren decirlo de nuevo tienen aquí el texto. Por favor digan el Teilim en nombre de Jenny Giancarlini. Y también por el bebé que nos dijo antes Azael, que nació ayer y que está también en cuidados intensivos con problemitas. Que haya respuesta más, pónganse de acá y también pongan, díganle Jaime. Nosotros acostumbramos a decirle Jaime con agua, o solamente los palbrendos en Shabbat decimos Jaime con vino o con vodka. Jaime. Entonces, un asunto técnico. El día 30 es entonces Lamed de Menachem Av, es Aleph de Rosh Chodesh Elul. O sea, es el primer día de Rosh Chodesh Elul. Y luego, ¿sí? El 1 o Aleph de Elul, que es el Bet de Rosh Chodesh Elul. Ambos son Rosh Chodesh Elul, pero uno es el 30 del mes de Av y otro es el primero del mes de Elul. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el lunes a la noche, y por supuesto el martes durante el día, es el primer día de Rosh Chodesh Elul, y martes a la noche y miércoles es el segundo día de Rosh Chodesh Elul, ya estamos en el mes de Elul. Entonces, en el primero de Elul, Bet de Rosh Chodesh, comenzamos ya las costumbres que tenemos para el mes de Elul.
Algunas cuáles son. En el mes de Elul, cada día tocamos el shofar para despertar con la voz del shofar la teshuvá, todo para prepararse para los días de la redención, salvo el último día, que es Erev Rosh Hashanah, y que es el 29 de Elul. Elul tiene 29 días. Y surge algo muy interesante. Rosh Hashanah, como su nombre lo dice, es el principio del año, pero también es el primer día de Tishrei, ¿no? Entonces, si el 29 de Elul es el último día de Elul, o sea, Elul tiene 29 días, y Tishrei comienza con el primero de Tishrei, entonces tendría que haber un solo día de Rosh Hodesh. Pero como es Rosh Hashanah, no festejamos Rosh Hodesh, sino festejamos Rosh Hashanah, el principio del año, entonces Rosh Hashanah tiene 2 días. Entonces, tiene 2 días no porque sea Rosh Hodesh, sino porque los sabios establecieron que como en aquella época, hasta que llegaba la noticia de Rosh Hodesh, incluso hasta que llegaban todos los principios de mes, o sea, el nacimiento de la luna, se determina a través también de jueces, de sabios que vienen 2 testigos, Sherim, que tienen que verificar que dicen la verdad, y que ellos atestiguaron que nació la luna, que vienen los 2 cuernitos de la luna. Entonces en aquella época a veces se tardaba o estaba nublado, etcétera, etcétera, y a pesar de que ya también en aquella época los sabios sabían cuál era la fecha exacta del nacimiento de la luna, lo que se llama Molad al-Lebaná, de todas maneras, como el testigo es el que da poder y da toques, es el que hace bajar el martillo del juez. Entonces, de todas maneras, ellos siempre esperaron que vengan los testigos. Como siempre, cuando había Sanedrín, cuando había Beit HaMikdash. Después de eso, hasta hoy en día, seguimos siendo de acuerdo al cálculo, que es un cálculo muy exacto, se sabe con día, horas, segundos y fracciones de segundo, cuando nace la luna. Entonces, tocamos el shofar 28 días a la mañana para hacer teshuvá. También agregamos 3 tehilim cada día, empezando el primer día el tehilim 1, 2 y 3, el segundo día 4, 5 y 6, y así seguimos durante todo el tiempo hasta llegar hasta el último. Entonces durante los 40 días que van desde Rosh Hodesh hasta Yom Kippur, decimos todo el Sefer. Ustedes me dirán que 40 por 3 es 120. No llegamos a decir los 150 Teilim. Sí llegamos porque en Yom Kippur se completa. Se dicen todos los 30 Teilim que faltan el mismo día. Muy bien dicho, Trini. Entonces, hacemos eso. Todos los días los sefaradim dicen Selijot. Nosotros, los ashkenazim, decimos solo la última semana. No porque no haga falta, sino porque así determinaron los sabios por sus motivos. Entonces decimos nada más que domingo, el sábado a la noche, el domingo a la noche, el lunes a la noche
y creo que Rosh Hashanah este año cae el miércoles, así que decimos 3 o 4 días nada más. Todos los días ponemos tzedakah, y así hay distintas costumbres del mes de Elul para prepararnos para el juicio. Así que todo esto que estudiamos hoy de Shofet tiene mucho que ver con el juicio. ¿Por qué? Porque Rosh Hodesh Elul no es simplemente el mes que viene antes de las festividades, porque aquel que salta el mes de Elul y no se dedica a prestar una atención especial, se encuentra, cuando viene Rosh Hashanah, sin ninguna preparación, se encuentra de que no tiene cómo atestiguar en el juicio, cómo presentarse al juicio. Así como el día sexto en Yom Shishi nosotros nos preparamos para el Shabbat, así también el mes de Elul, que es el sexto mes del año desde el Jodesh Nisan, de acuerdo a los cuentas de los meses se cuentan desde el mes de Nisan. Entonces Elul es el sexto y Tishrei es el séptimo. Entonces, también como el sexto día de Shabbat es el sexto mes del mes de Tishrei para prepararnos para las festividades, para un año nuevo que sea para bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como para hacer un juicio tenemos que ir de vuelta para juzgar, para saber exactamente cómo da el veredicto, tenemos que traer todos los testimonios y revisar todo lo que pasó el día ese, en ese momento que aconteció la acción. Así también tenemos que volver constantemente durante el mes de Elul a todas las acciones que realizamos durante el año para juzgarlas y poder así rectificarlas. Entonces, cuando nosotros cerramos los ojos y nos recordamos de aquellas cosas que sucedieron, pues tenemos la capacidad de rectificarlas dentro nuestro. Es algo que trae el psicoanálisis moderno, pero que es algo que ya viene de la Torah. Cuando nosotros volvemos a nuestras acciones, volvemos a ese lugar y nos ponemos por encima del tiempo, también nos ponemos por encima de los mundos. Y cuando somos imparciales y dejamos que el alma divina sea la que juzgue y sea testigo nuevamente de todo lo que pasó allí, estamos volviendo a nuestra raíz, estamos volviendo a nuestra raíz del alma en lo alto, y es allí donde se produce la rectificación. Allí donde se realiza la rectificación de todas nuestras acciones, y donde a través de ese show, después de correr, de razón, de que el alma trabaja en este mundo y realiza las cosas en forma lo mejor que puede, pero vestida dentro de un alma, de un cuerpo que la hace correr y afligirse por cosas y hacer cosas que no tenía que hacer, tiene que volver, la Shub, tiene que volver a Dios, tiene que volver a ese lugar donde estuvo y allí rectificarlo, pensar qué es lo que hizo y pensar qué es lo que tenía que haber hecho. Y el alma divina sabe lo que tenía que haber hecho. De todas maneras, tenemos que estudiar Torah, tenemos que estudiar la Salahot, tenemos que tratar de ser mejores y saber contar con la ayuda de nuestros sabios. Cada uno tiene que tener un Rebbe, tiene que tener un Tzadik, tiene que tener un Rab, tiene que tener un consejero que lo ayude a decidir de la mejor manera cuál tiene que ser el veredicto del juicio. Entonces allí es cuando nos podemos presentar al juicio y a pesar de que vimos que pecamos,
Entonces ponemos todo en manos del verdadero juez. El verdadero juez que es HaKadosh Baruj Hu, que no es un juez humano que puede errar y que incluso puede juzgar de acuerdo a leyes incorrectas. Cuando nosotros ponemos todo lo que nosotros hicimos de forma abierta, de forma sincera, con amor al prójimo, perdonando a los demás y juzgándolos de acuerdo a como queremos que nos juzguen los demás, entonces Dios nos juzga de esa manera. Y así, desde Hashem, podemos llegar al mes de Tishrei y tener un año bueno y dulce, ser sellados y que desear al prójimo que seamos sellados, o mejor dicho, que sea sellado, inscrito y sellado para un año en el libro de la vida, para un año bueno y dulce. Y esta es otra de las costumbres del mes de Elul. A partir del mes de Elul, cuando nos saludamos, cuando nos despedimos de alguien, ya decimos que seas inscrito y sellado para un año bueno y dulce. Si lo quieren decir en la vida, en hebreo, Tikatev, Vetijatem, Leshana, Tova, Umetuka. Si se lo decimos a una mujer, Tikatvi, Vetihatmi, Leshana, Tova, Umetuka. Si lo decimos en plural, y así es como yo se los digo a ustedes, Tikatvu ve Tihatmu Leshana Tova Umetuka. Y que así sea por el mérito de estudiar Torah, de hacer tefilá, de hacer buenas acciones y de pedir el Mashiach ya. Y acuérdense que la tzedaká es la mitzvah general que nos salva del mal juicio. Así que todos ustedes en este momento pongan tzedaká y todo lo que van juntando lo envían a Israel. Si tienen tarjeta, lo mandan a esa dirección, Admin Ganeat Or, Shalom Ubraham, que sea con mucha bendición desde la tierra de Israel. PayPal, Admin Ganeat. Hashem Molech, B'terem